cuando queremos representar el valor de una serie de variables cuyos valores difieren mucho, como puede ser, por ejemplo, la tasa de paro, cuyos valores pueden llegar a alcanzar niveles del 10%, 11, 12, incluso niveles más altos, y el saldo público, cuyos valores pueden alcanzar valores negativos del 6, el 7, etc., a veces es necesario tipificar las variables. Entonces, lo que vamos a hacer es representar un gráfico radial tipificando las variables. Nosotros lo que hemos hecho ha sido bajarnos una serie de variables, como puede ser la tasa de crecimiento del PIB en términos reales, la tasa de inflación, la tasa de paro, el saldo público en porcentaje del PIB y el saldo exterior en porcentaje del PIB para las economías desarrolladas, las economías de la zona euro, las economías del G7 y otra serie de economías avanzadas que no pertenecen ni al área euro ni al G7. Los hemos descargado del Fondo Monetario Internacional y nos descargan los datos de esta manera. Lo primero que hemos hecho ha sido convertir las variables que están en porcentaje pero que no nos aparecen con el signo del porcentaje a porcentaje, dividiéndolo entre 100 y luego poniéndole el signo. Y a continuación hemos recolocado las variables colocando los años en filas y las variables en columnas. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Nos hemos traído solo la zona euro por una cuestión de comodidad, ¿vale? Y lo que hemos hecho ha sido tipificar las variables de manera que una fórmula para tipificar la variable es el valor de la variable menos el valor mínimo de la variable en todo el periodo considerado, ¿vale? Dividido entre el valor máximo de la variable en el periodo considerado menos el mínimo de la variable en el periodo considerado. Esto funciona bien cuando la variable toma valor positivo o dicho de otra manera, los valores más altos son mejores que los valores más bajos, como es por ejemplo la tasa de crecimiento del PIB real. Una tasa positiva, cuanto más alta mejor, una tasa negativa, cuanto más negativa, peor, ¿vale? Por lo tanto, el menos 6 es siempre peor que el menos 0,95. Entonces, en ese caso utilizamos para tipificar la primera fórmula. Pero cuando la variable se expresa en sentido inverso, es decir, por ejemplo, la tasa de paro, cuyos valores altos son negativos y los valores más deseados son los bajos, en ese caso utilizamos como fórmula para tipificar el valor máximo de la variable menos el valor de la variable partido el máximo menos el mínimo, para que de esta manera los valores más altos que obtenemos una vez tipificada la variable sean siempre los mejores valores, mientras que los valores más bajos sean siempre los peores. Vamos a comprobarlo, lo tenemos ya tipificado abajo, ¿vale? Y aquí tenemos, hemos tipificado el valor del PIB real, la tasa de variación, año a año, de tal manera que como esta variable cuanto más alta mejor, lo que hacemos es valor de la variable menos el mínimo de la variable en el periodo, partido el máximo menos el mínimo. El año en el que la variable tipificada toma valor 1 es el mejor año en la tasa de crecimiento y el año en el que toma valor 0 es el peor año, estando entre medias los años, el resto de años. Vale, pues vamos a ver si eso es así. El 2001 tendría que ser el año con mayor tasa de crecimiento, 6,33, mientras que el 2020 es el año con peor tasa de crecimiento del PIB real en la economía de la zona euro. La inflación y la tasa de paro se comportan en sentido inverso, es decir, valores altos, negativo, valores bajos, deseados, siempre y cuando no sea negativo en el caso de la tasa de inflación. Como no hay valores negativos en la tasa de inflación, he utilizado para tipificar la fórmula segunda. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. He hecho máximo menos el valor de la variable, partido el máximo menos el mínimo. Y en este caso el valor mejor sería el 2015, es decir, cuando la tasa de inflación es más baja, mientras que el peor valor cuando la tasa de inflación es más alta es el 2022. Pues vamos a comprobarlo. En 2022 la tasa de inflación alcanza el valor 8,38, mientras que en el 2015 alcanza el 0,19. Tienes un valor excesivamente bajo quizá, pero bueno, preferimos este al nivel del 8,38. De esta manera, como hemos dicho, siempre los valores deseados serán los que toman valor 1. ¿Vale? Cuanto más alto el valor de la variable tipificada, mejor. ¿Vale? Pues una vez que tenemos tipificadas todas las variables, lo que hacemos es representar gráficamente y lo que vamos a hacer es representar 2 años para poder compararlos en este caso. ¿Vale?
que es cogemos los nombres de las series y al mismo tiempo vamos a coger 2 años concretos, los que sean, pinchando en control. Vamos a coger en nuestro caso el año 2020, que fue un año de crisis económica, y vamos a coger el año 2024, por ejemplo, ¿vale? Vamos a insertar y le vamos a dar a el gráfico radial. Pinchamos en gráficos, todos los gráficos, gráfico radial. Vale. Lo que observamos aquí es que cuando la variable toma valores bajos, ceros, los valores son no deseados, ¿vale? Sin embargo, cuando toma valores altos, los valores son deseados, es decir, la mayor tasa de inflación, valor deseado, se obtiene en el año 2020 frente al año 2024, ¿vale? Donde la tasa de inflación es menos deseada. La tasa de paro, valores altos deseados, es decir, el año 2024 es un valor más deseado que el que se alcanzó en el año 2020. Y así sucesivamente, ¿vale? Tenemos 2 años aquí en el que se alcanzan los peores valores posibles para el PIB real y para el saldo público en el año 2020, que justo toma valor 0 en esos años, ¿vale? Bien, pues simplemente quitamos ya, una vez que hemos interpretado el gráfico, quitamos el título, ajustamos la leyenda, ampliamos el gráfico para hacerlo lo más grande posible, la letra la traemos a tamaño 11, los datos que van de 0 a 1 los vamos también a ampliar y lo que vamos a hacer es quitarle un decimal porque no lo necesitamos. Dar formato a eje y al dar formato a eje bajamos hacia el número y en el número le decimos que en vez de 2 decimales nos deje solo 1. Vale. Una vez que lo tenemos, lo que hacemos es le quitamos el marco exterior, le quitamos el relleno y le quitamos la línea exterior. Y al mismo tiempo le vamos a dar colores preferidos en tonalidades azules, en concreto un azul turquesa y un azul marino, por ejemplo, ¿vale? Si quisiésemos poner los radios de la telaraña en color más oscuro, podríamos hacerlo, podríamos subir la tonalidad o podemos bajarla exactamente igual y podemos ponerla en valores discontinuos o en líneas discontinuas que a veces se utilizan. Y ya tenemos el gráfico y su interpretación.